31 datos de la Virgen de San Juan de los Lagos. Desde el interior de Jalisco, de todas partes de México e incluso del extranjero, millones de personas peregrinan anualmente hacia San Juan de los Lagos, con un fervor solamente comparable al que brindan los mexicanos a la Virgen de Guadalupe. Van a visitar a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, una imagen de pasta de caña de maíz creada por artesanos del área del lago de Pátzcuaro, en los comienzos de la conquista española y la evangelización cristiana. Su fama milagrosa comenzó en 1623, cuando se le atribuye haber resucitado a una niña acróbata que murió al caer de un trapecio. Desde entonces, las peregrinaciones a Jalisco a ofrecer devoción a la Virgen, solicitarle favores, agradecerle los concedidos y dejarle testimonios de agradecimiento no han dejado de crecer, convirtiéndose en un fenómeno social parecido al de Ciudad de México, con Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Cómo surgió la devoción a la Virgen de San Juan? ¿Quién llevó la imagen a la ciudad? ¿Qué milagros se le atribuyen? ¿Cómo han sido sus templos? ¿Qué precauciones se toman en las actuales movilizaciones? Conozcamos la historia sobre una de las devociones más fervorosas, multitudinarias y antiguas de México. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La imagen fue protegida con veneno de orquídea. Según el portal virgendesanjuan.org, la imagen está hecha de caña de maíz, endurecida con pegamentos vegetales y bañada con veneno de orquídea para evitar la corrupción de la pasta. La razón de que la figura de la Virgen fuera tan pequeña es atribuida a que Fray Miguel de Bolonia, el religioso que la encargó, quería llegar a su pueblo de indios de San Juan con la imagen colgando de su cuello. Número 2. Los peregrinos se comieron la tierra del suelo de la primera capilla. La capilla original de la Virgen fue un jacal, una especie de choza construida con ladrillos de tierra, sin cocimiento y un techo de zacate. La imagen de la Virgen estuvo durante décadas en esta capilla improvisada, y los primeros peregrinos empezaron a comerse y a llevarse la tierra del suelo del jacal, asumiendo que era curativa y milagrosa. Número 3. San Juan de los Lagos y la Guerra Cristera. San Juan de los Lagos tuvo un rol protagónico en la Guerra Cristera. El responsable del archivo histórico de la Catedral de la ciudad, Dr. Everardo López Padilla, explicó en 2020 que la guerra comenzó en la localidad, cuando matan a un adolescente, conocido como el Niño de las Canicas, que tenía un sombrero que decía «Viva Cristo Rey» y Santa María de Guadalupe. Según recordó López Padilla, el muchacho se encontraba en la plaza local jugando a las canicas, cuando un soldado federal le ordenó que se quitara el sombrero. El joven se niega a quitárselo y lo matan a balazos. La gente se enciende y matan a ese soldado federal, añadió el archivero. Así comenzó la Guerra Cristera en San Juan de los Lagos. Para proteger la venerada imagen, fue ocultada por 9 meses en una casa piadosa, agregó López Padilla. Número 4. La imagen fue traída por Fray Miguel de Bolonia. La historia de la Virgen de San Juan de los Lagos se remonta al año 1542, cuando fue llevada por el misionero franciscano Fray Miguel de Bolonia al entonces pueblo de indios jalisciense de San Juan de Mezquititlán, donde se colocó en una capilla improvisada para su conservación y veneración. Para los años 1650, el techo artesonado del primer templo consagrado a la Virgen, construido por Diego de Camarena en 1642, estaba a punto de derrumbarse, y en 1653 se decidió construir un santuario más amplio, además para acoger a la cantidad creciente de peregrinos. En 1655, Juan Ruiz Colmenero, obispo de Nueva Galicia, fue a San Juan de los Lagos para marcar el lugar de construcción del nuevo templo. Luego hizo varias visitas entre 1656 y 1659 para supervisar e impulsar la edificación de la obra. La iglesia fue completada en 1684, pero la imagen ya estaba en el templo desde 1658. Número 5. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? La Virgen de San Juan de los Lagos es una advocación de la Virgen María como la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, también llamada Purísima Concepción, es un dogma de la Iglesia de Roma, proclamado por el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, que sostiene que desde el momento de su concepción, la Virgen María quedó libre del pecado original por los méritos de su futuro Hijo Jesús.
Es uno de los 4 dogmas marianos, junto con el de María Madre de Dios adoptado por el Concilio de Éfeso en el año 431, el de la virginidad perpetua establecido en el Concilio de Constantinopla en el año 553 y el de la Asunción, proclamado por el Papa Pío XII en 1950. Número 6. ¿Quién era Miguel de Bolonia? Fray Miguel de Bolonia fue un religioso franciscano, nacido en algún momento entre 1499 y 1500, probablemente en el poblado boloñés de los Baños de la Porreta, aunque algunas fuentes sitúan su nacimiento en Flandes. Se ordenó cerca del año 1520 y se trasladó a la Nueva España a comienzos de la década de 1530, posiblemente estimulado por prelados asistentes a la coronación de Carlos V como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en Bolonia, en febrero de 1530. Fray Miguel realizó una labor evangelizadora por los actuales estados de Jalisco, Zacatecas y Michoacán, incluyendo las localidades de Juchipila, Teocaltiche, Nochistlán, Jalostotitlán, Jalpa, Tlatenango y El Teúl. Fue guardián de los conventos de Tlajomulco, Sayula y Poncitlán. Murió en 1580, mientras evangelizaba en el área de Chapala. Número 7. El primer milagro. El primer milagro atribuido a la Virgen de San Juan de los Lagos se produjo en San Juan de Mezquititlán, en 1623, causando revuelo, lo que fue el origen de la ferviente devoción que se le brinda actualmente a la imagen mariana. Se afirma que un grupo de volantineros españoles estaba ensayando uno de sus ejercicios de equilibrio circenses, cuando una niña cayó desde un trapecio y fue herida por una daga, muriendo en el accidente. Ana Lucía, una india que cuidaba la ermita que albergaba la imagen mariana, consoló a los padres de la niña y les dijo que la Sigualpilli, equivalente a la Gran Señora, nombre indígena con el que era referida la Virgen, le devolvería la vida a su hija. Según la tradición cristiana, la indígena fue a la sacristía de la capilla, tomó la imagen y la colocó sobre el pecho de la niña sin vida y ya amortajada, que instantes después empezó a moverse y revivió por completo. Número 8. La ayuda a los indígenas de Fray Miguel de Bolonia. Fray Miguel de Bolonia fue el fundador del pueblo de indios de San Juan de Mezquititlán, la actual ciudad de San Juan de los Lagos, y es considerado uno de los grandes benefactores de la localidad jalisciense. Era un franciscano culto que hablaba varias lenguas, incluyendo latín, español, francés, italiano y flamenco. En el Nuevo Mundo aprendió otomí, náhuatl, tecuexe y cascano para entenderse directamente con los nativos y ayudarlos en sus necesidades. Sobre el trabajo evangelizador de Fray Miguel, el historiador Alberto Santoscoy escribió: «Acabo de reunir a los indios diseminados y se estableció con ellos en Juchipila». Desde ahí, según el cronista de la provincia de Santiago de Jalisco, administraba más de 50 leguas de largo y 40 de ancho, a todos los indios que en ella se contenían, andando siempre a pie, con un bordón en la mano y un poco de maíz tostado para comer. Así iba a Nochistlán, Jalostitlán, Teocaltec y otras provincias cercanas, y volvía por Jalpa, El Teúl, Tlatenango, Sierra de Tepec, hasta llegar a Taxcatecas, de donde regresaba a su punto de partida. Número 9. Orígenes de la imagen. La técnica de la pasta de caña de maíz fue utilizada durante la época prehispánica por los indígenas de la región del lago de Pátzcuaro en la creación de imágenes de las deidades que veneraban. Esta técnica de imaginería sorprendió a los españoles que realizaron la conquista de México, por ser la pasta de caña un material liviano y duradero que no tardó en ser empleado para crear imágenes cristianas. La imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos que Fray Miguel llevó a San Juan Mezquititlán salió de las manos de artesanos del área del lago de Pátzcuaro, que crearon una figura de cerca de casi 34 centímetros de altura, con pasta de caña de maíz. Las imágenes marianas con advocación de la Purísima Concepción eran muy populares en el siglo XVI, tanto en España como en sus colonias. Número 10. La imagen. La pequeña imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos tiene 33,5 centímetros de altura y pesa 321,9 gramos. Es una representación de la Inmaculada Concepción, de pie, con la cabeza un tanto inclinada hacia el frente y las manos unidas en el pecho. El vestido, también de pasta de caña, es de color rojo y sobre este va un manto azul con estrellas, ornamentado con una cenefa de oro fino. El manto cae por detrás desde la cabeza, donde está fijado con una diadema, hasta la parte inferior, y luego cruza la figura de izquierda a derecha, quedando asegurado bajo el brazo. El rostro con una ligera inclinación es de color marfil y de forma ovalada.
Las mejillas tienen una coloración rubosa y los ojos son rasgados, grandes y de tono café almendrado. La boca pequeña está cerrada, la nariz es recta y las cejas delgadas y un tanto arqueadas. El cabello cae en 2 mechones ondulados hacia los hombros, llegando hasta los codos. Número 11. Coronación canónica. Culminando gestiones adelantadas desde 1900, el 29 de enero de 1904 se recibió en Guadalajara la autorización del Papa Pío X para la coronación canónica de la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos. La facultad para imponer la corona a la imagen fue otorgada a Monseñor José de Jesús Ortiz y Rodríguez, arzobispo de Guadalajara. La solemne ceremonia de coronación tuvo lugar el 15 de agosto de 1904, con la imposición de una corona de oro encargada al Instituto Pontificio de Artes Cristianas de Bessinger Brothers, de la ciudad de Nueva York, junto a los 2 ángeles que la sostienen. La cinta semicircular sostenida por los 2 ángeles sobre la corona de oro de 18 quilates tiene grabada la inscripción Mater Immaculata, ora pro nobis, o Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Número 12. Festividad en su honor. La devoción hacia la Virgen de San Juan de los Lagos se expresa masivamente en 3 momentos emblemáticos, cada uno con sus tradiciones y significación propia. El primero ocurre durante la semana previa al 2 de febrero, Día de la Virgen de la Candelaria. En una expresión de sincretismo religioso, en las calles se realizan procesiones solemnes y se presentan espectáculos de danzas indígenas tradicionales. La segunda fecha es el 15 de agosto, Día de la Asunción, ocasión en la que se realiza una misa solemne en la Catedral Basílica y se exhiben carrozas con representaciones de episodios bíblicos de la Virgen María. La tercera fecha es el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, que incluye una procesión de la imagen por las calles de la ciudad, danzas tradicionales, espectáculos pirotécnicos y otros eventos. Número 13. ¿Cómo surge el recinto de los exvotos? Un exvoto es una ofrenda, generalmente un objeto, que se deja en un lugar determinado en honor a un dios. Los exvotos son muy anteriores al cristianismo y se originaron en las culturas del antiguo Egipto y Mesopotamia. En España se han encontrado en excavaciones del siglo III a.C., bajo la forma de figuras de guerreros, animales, jinetes e incluso pequeñas deidades de bronce. En la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos hay un recinto donde los feligreses testimonian y agradecen a través de cartas, fotos, dibujos y objetos los favores que afirman haber recibido de la Virgen. No se sabe exactamente cuándo comenzó esta tradición que se ha mantenido viva por siglos. Algunos dicen que comenzó después del primer milagro atribuido a la Virgen, en el año de 1623. Número 14. ¿Dónde se encuentra San Juan de los Lagos? San Juan de los Lagos es una ciudad localizada en la región Altos Norte del estado de Jalisco, México. Esta región forma parte de los Altos de Jalisco, un conjunto de tierras altas, en una gran meseta que se eleva hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar y forma parte del eje neovolcánico y de la macrorregión del Bajío. Durante la época del virreinato, San Juan de los Lagos pertenecía a la provincia de Nueva Galicia, un territorio que los nativos llamaban Jalisco, actualmente formado por los estados de Jalisco y Aguascalientes. Durante el Segundo Imperio Mexicano, entre 1865 y 1867, la ciudad formó parte del departamento de Aguascalientes, que estaba constituido por el actual estado del mismo nombre, los Altos de Jalisco y Zacatecas. San Juan de los Lagos se encuentra a 143 kilómetros al noreste de Guadalajara y a 450 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México. Número 15. Historia de San Juan de los Lagos. Los primeros pobladores que se asentaron en el área de San Juan de los Lagos fueron indígenas chichimecas. En diferentes puntos del municipio se han encontrado evidencias antiguas, como pequeñas pirámides, pipas de barro, puntas de flechas, fragmentos de figurillas y herramientas de corte, que sugieren la presencia de asentamientos antes de la llegada de los españoles. La localidad empezó a cobrar fama en 1623, a raíz del milagro de la resurrección de una niña atribuido a la imagen de la Virgen, conservada en la iglesia. En 1663 el pueblo adoptó el nombre de Villa de San Juan de los Lagos, cuando familias españolas fueron autorizadas a poblar el lugar, conservando ese nombre hasta que en 1869 el Congreso del Estado le otorgó el estatus de ciudad. Actualmente, San Juan de los Lagos es el tercer destino turístico en importancia en Jalisco, después de Guadalajara y Puerto Vallarta, recibiendo anualmente más de 6 millones de peregrinos. Número 16. Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. La Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos es el segundo templo con mayor número de visitantes en México,
después de la Basílica de Santa María de Guadalupe, en la capital de México. Fue construida en estilo barroco novohispano entre 1732 y 1769 y alcanzó su estatus de catedral en 1972, cuando el Papa Pablo VI creó la diócesis de San Juan de los Lagos. Cuenta con 2 torres campanarios gemelas, de 72 metros de altura, coronadas por sendas cruces. En el interior sobresalen el baldaquino de 4 columnas de mármol africano, color salmón, y 2 ángeles fundidos en bronce negro por el escultor francés Frédéric Bartholdi, autor de la Estatua de la Libertad de Nueva York. La imagen de la Virgen se guarda en un tabernáculo situado en el baldaquino. Número 17. El primer santuario fue construido por Diego de Camarena en 1642. La imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos estuvo en la ermita de Fray Miguel de Bolonia, hasta que Diego de Camarena construyó el primer templo en 1642. La iglesia erigida por Camarena es actualmente conocida como la Capilla del Primer Milagro. Después se construyó el segundo templo, terminado en 1864, y finalmente en el siglo XVIII se erigió la actual Catedral Basílica, bajo los auspicios del obispo de Guadalajara, Carlos de Cervantes. El bachiller Diego de Camarena, constructor del primer templo de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en 1642, era sacerdote y racionero de Jaloxtotitlán y abogó ante sus superiores para construir la iglesia, después de conocer los milagros atribuidos a la Virgen y el considerable valor de las ofrendas que le dejaban los fieles agradecidos. Número 18. ¿Qué fue la Guerra Cristera? La Guerra Cristera fue un conflicto armado que enfrentó al Ejército Federal Mexicano con milicias cristianas entre agosto de 1926 y junio de 1929. Estalló durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, a raíz de las medidas anticlericales impuestas por el presidente mexicano, principalmente la llamada Ley Calles, que retiró la personalidad jurídica a la Iglesia Católica, limitó el número de sacerdotes y restringió los lugares de culto. La guerra terminó durante el mandato de Emilio Portes Gil, sucesor de Calles, con un saldo de 250,000 muertos entre los dos bandos, casi 5 veces la cantidad de estadounidenses que murieron durante toda la guerra de Vietnam. Número 19. ¿Qué otros milagros se le atribuyen? Desde 1623, cuando se produjo el presunto milagro de la resurrección de la niña acróbata, a la Virgen de San Juan de los Lagos se le han atribuido infinidad de intervenciones milagrosas en favor de personas de todo México, principalmente en asuntos de salud. También se han dado testimonios relacionados con acciones milagrosas de la Virgen en cuestiones económicas y de corrección de injusticias. La Virgen goza de una gran devoción en el estado de San Luis Potosí, donde se organiza cada año una masiva peregrinación. Estos peregrinos son llamados sanjuaneros, y las caminatas parten de la ciudad de San Luis de Potosí y de otros lugares del estado, llegando a San Juan de los Lagos tras varios días de camino. Estas peregrinaciones son la ofrenda que miles de potosinos agradecidos le hacen a la Virgen por favores recibidos. Número 20. El milagro del aceite y el milagro de la lluvia. Se afirma que en 1632, de la imagen de la Virgen empezó a manar aceite de manera inexplicable, un hecho milagroso que ayudó a consolidar la fe en la advocación de la Purísima Concepción y aumentó la cantidad de peregrinos a la localidad. Este evento es conocido como el milagro del aceite. Se dice que en una ocasión en la que San Juan de los Lagos estaba pasando por una sequía extrema, los vecinos rogaron a la Virgen que trajera la lluvia, y poco después llovió, salvándose los cultivos y los animales de granja. Incluso, si la lluvia no es atribuida a la Virgen, el episodio evidencia la profunda fe de la población jalisciense y mexicana a la imagen mariana. Número 21. La peregrinación y los espíritus peregrinos. Las peregrinaciones de los potosinos hacia San Juan de los Lagos están rodeadas de leyendas, incluyendo la de espíritus que se suman a las caminatas, buscando reposo para su alma, ya que murieron antes de poder cumplir su promesa por el favor recibido. Esta historia surge del hecho de que al momento de salir de San Luis Potosí, los organizadores y coordinadores cuentan el número de peregrinos que se han puesto en marcha, y luego en los conteos realizados a lo largo del trayecto, siempre obtienen unos números superiores, pero al llegar a destino, la cantidad de personas coincide con la del momento de la salida. Estos caminantes que parecen inflar la cantidad en el trayecto son los llamados espíritus peregrinos. Número 22. San Juan Pablo II visitó San Juan de los Lagos en 1990. En mayo de 1990, durante el segundo de los 5 viajes que hizo a México, el Papa Juan Pablo II visitó San Juan de los Lagos, en el que ha sido el acontecimiento religioso más importante en la historia de la ciudad,
Una multitud de feligreses esperó al pontífice en el crucero de la carretera a San Sebastián. Tras el recibimiento protocolar encabezado por Guillermo Cosío Vidaurri, gobernador del estado de Jalisco, el Papa se dirigió a la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, donde cantó el Ángelus y coronó a la Virgen con una corona inspirada en la que le había obsequiado en 1979, durante su primera visita a México, a la Virgen de Guadalupe. Número 23. Visitó Chicago e Indiana. La Virgen de San Juan de los Lagos convoca a millones de mexicanos y latinoamericanos, donde quiera que estén, incluyendo los que residen en las grandes ciudades de Estados Unidos. A la mayoría de los devotos de la Virgen que viven en Estados Unidos se les dificulta unirse a las multitudinarias peregrinaciones que se realizan en México hacia los Altos de Jalisco, por lo que las visitas de una réplica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos les permiten renovar su fe. En la Arquidiócesis de Chicago ya es una tradición la visita de una réplica de la Virgen, y entre el 1 de agosto y el 11 de septiembre de 2024, la venerada imagen estuvo en las iglesias de San Nicolás, Santa María, Santa Genoveva, San Ansgar, Nuestra Señora de las Nieves, San Miguel, San Francisco Javier, Nuestra Señora de las Alturas, San Juan Bautista, San Gal, Santa Inés de Bohemia y San Donato. Número 24. Ha tenido 4 santuarios. La historia revela que Nuestra Señora de San Juan de los Lagos ha pasado por 4 santuarios, tanto por la necesidad de conservar la imagen en edificaciones en buen estado y más seguras, como por el incremento sostenido de la cantidad de peregrinos. Su primer santuario fue la humilde ermita de adobe y paja construida por Fray Miguel de Bolonia en el siglo XVI. Luego vinieron las 2 iglesias edificadas en el siglo XVII, hasta la construcción de la Catedral Basílica en el siglo XVIII, actual hogar de la Virgen de San Juan de los Lagos, a donde la imagen fue trasladada en el año 1769. Número 25. Movilizaciones organizadas. Las masivas peregrinaciones desde el interior de Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato y otros estados mexicanos hacia San Juan de los Lagos ha llevado que año tras año estas gigantescas movilizaciones vayan mejorando en su organización y atención al público. Los organismos de seguridad federales y estatales involucrados recomiendan unas rutas, desaconsejan otras, para que la gente peregrine de la forma más segura posible. Igualmente, a lo largo del trayecto se instalan campamentos de descanso dotados de agua potable y servicios sanitarios. Número 26. Una virgen con varias hermanas en Jalisco. Por su tipo de manufactura y la antigüedad de su devoción, la Virgen de San Juan de los Lagos ha sido hermanada con otras 3 imágenes jaliscienses: la Virgen de Zapopan, la Virgen de Talpa y la Virgen de la Asunción, todas hechas de pasta de caña de maíz. La Virgen de Zapopan, venerada en la ciudad del mismo nombre, ya integrada al área metropolitana de Guadalajara, es la segunda imagen más visitada de Jalisco, después de la de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Número 27. Historia cinematográfica. En enero del año 2021 fue estrenada en Netflix la película Virgen de San Juan, 4 siglos de milagros, dirigida por Francisco Pérez Nieto y producida por Chisco Films. La película narra 2 historias, la del primer milagro de la Virgen con la resurrección de la niña acróbata, y un relato de actualidad sobre una familia que peregrina a San Juan de los Lagos, buscando salvar la vida de su hija. En el elenco participan Alejandro Peña Arezana, Alejandra Yáñez Reynoso y Juliana Baker. Número 28. La Catedral Basílica combina los estilos barroco y neoclásico. La construcción de la ahora Catedral Basílica fue dirigida por el alarife Juan Rodríguez, según un plano de planta similar a la de la iglesia de San Francisco, localizado en el centro histórico de la Ciudad de México. El primer retablo, de estilo barroco, fue terminado en 1769 por los notables retablistas Francisco de Ureña y Juan García. En 1830 fue instalado un retablo de estilo neoclásico, obra del arquitecto Eduardo Tres Guerras. Número 29. La Catedral Basílica fue declarada Monumento Nacional Colonial. Para darle mayor majestuosidad al templete de la Virgen, en 1925 el marmolista italiano Ponzanelli recibió el encargo del arzobispo Francisco Orozco y Jiménez de esculpir un baldaquino para albergar la imagen. El altar mayor fue traído de la Basílica de Santa María de los Ángeles, de Asís, de Italia. El 30 de junio de 1949, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México declaró Monumento Nacional Colonial a la Catedral Basílica de la Virgen de San Juan de los Lagos. Número 30. El inicio de la tradición de la fiesta del Día de la Candelaria. La Virgen María no tiene una fecha única para la celebración de sus festividades.
Así, la Asunción se celebra el 15 de agosto y la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. Igualmente, diferentes advocaciones de María la Virgen tienen distintas fechas de celebración, como el 2 de febrero para la Virgen de la Candelaria, el 11 de febrero para la Virgen de Lourdes y el 13 de mayo para la Virgen de Fátima. En 1864, el obispo de León, Guanajuato, José María de Jesús Díez de Sollano y Dávalos, recomendó a los guanajuatenses peregrinar para el 2 de febrero, y la peregrinación se hizo una tradición que ahora involucra a millones de personas. Número 31. Los tocamientos la estaban desgastando. Hace unos 80 años los devotos de la Virgen de San Juan de los Lagos todavía podían tocar la imagen, para luego besarse los dedos con los que habían rozado la sagrada figura. Sin embargo, estos roces estaban desgastando la imagen, y para impedirlos la Virgen fue colocada en una vitrina. En 2005, el restaurador tapatío Juan José Méndez reparó el desgaste producido por siglos de tocamientos, así como por los orificios dejados por los alfileres que sostenían la vestimenta de la Virgen. Igualmente, se adoptó otro método de vestimenta que no ocasiona daños en la imagen. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 31 datos de la Virgen de San Juan de los Lagos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.